el gobierno de Milei no para de generar debate, ¿no?, respecto a las circunstancias que lo han llevado estos casi 2 años de gobierno, los escándalos fundamentalmente en todo el último tiempo. Y finalmente las escuchas estas que trascendieron sobre Andy, sobre Spagnuolo, sobre los audios si son o no son reales, el gobierno los había puesto en duda, finalmente se han certificado, ¿no? Hay un testigo que está confirmando el camino de las coimas, y esto agrava aún más la circunstancia que para el gobierno nacional era hasta ayer una situación de descrédito, ¿no? Una situación plantada y algo que no tenía asidero. Bueno, hay un testigo que es Fernando Cerimedo, que es amigo del ex titular de la agencia de Andy, de Spagnuolo, que ha ratificado ante la justicia. Es uno de los creadores de Derecha Diario también, ¿no? O sea, lo que le da más validez al testimonio. Ante Fiscalía ha dicho que lo que dijo Spagnuolo es lo que a él le comunicaba permanentemente, ¿no? Que no ha dicho ninguna cuestión extraña en esos audios. Este testigo está confirmando el camino de las coimas y todo se empieza a complicar aún más en este rompecabezas tan enorme que tiene el presidente Javier Milei, con tantas puertas abiertas, tantos frentes de batalla que tiene para enfrentar. Todos estos frentes son puertas abiertas, ninguno ha tenido resolución, y son muchos, ¿no?, cuando uno empieza a enumerar desde Libra o antes hasta la fecha. ¿Qué hacer con ese frente interno, con esa detonación propia de la política, de su propio riñón, que indudablemente no ha entendido las reglas del poder? Fundamentalmente, una prioritaria por la que llega Milei al poder, que es esta de la honestidad, ¿no?, de salir de la corrupción. Y allí está involucrada nada más y nada menos que su hermana, el jefe, como él la denomina. Es un camino complejo el que tiene el presidente a enfrentar a estas horas. Paralelamente también la circunstancia económica, ¿no?, con un riesgo país arriba de los 1.100 puntos, con un dólar que está tocando las bandas ya, y qué hacer para poder controlar todos estos frentes. Se complejiza aún más, ¿no? Por otro lado, la posibilidad de este frente de Provincias Unidas que se ha consolidado con las semanas y con los escándalos, ¿no?, que ha generado el gobierno. Porque si hay algo que el gobierno ha hecho por y para la oposición es subirlos al ring. El gobierno solito ha hecho que la oposición se rearme y suba al ring a dar batalla. A esta hora hay tantas circunstancias que se hablan que son innumerables, ¿no?, respecto al presente y al futuro del gobierno. Vuelvo a insistir con una de las características que deberíamos respetar, que son los tiempos democráticos, ¿no? El presidente, nos guste o no, ha sido elegido por su periodo de gobierno. ¿Por qué se filtran cada vez con más insistencias el tiempo de gobierno del presidente? En ese barco estamos todos. Ese es el problema. No es un sector político, es el presidente de todos los argentinos, nos guste o no. Hay que tratar de llegar a buen puerto. Pero como la política tiene sus mañas y sus tiempos, y donde se huele alguna situación compleja y difícil, la política se rearma. La oposición ha hecho eso con Provincias Unidas, con Schiaretti, ex gobernador, candidato a diputado, y con los gobernadores, ¿no?, con Yayora, con Valdés, con Puyaro, con Sadir, con Torres, allí participando de estas Provincias Unidas, que tuvieron un primer presente, una primer foto política en el evento más importante del sur de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, que es el evento de la rural, que se realiza todos los años. Es un ambiente también afín, ¿no?,
para los gobernadores, porque la característica de las provincias es netamente productiva, ¿no? Y si hay alguna de las cuestiones que los gobernadores defienden, es el perfil productivo de sus provincias. Rápido Yarlora aunó la tropa y dijo, tenemos que hacer la foto oficial en la sociedad rural de Río Cuarto. Y así fue. En el día de hoy fue el epicentro nacional, político, de la oposición, de este armado que empieza a tomar cada vez más forma, con características difíciles de entender con lo que puede pasar, ¿no?, con el gobierno nacional. Un gobierno que no entiende, a partir del resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires el fin de semana, que el camino debe ser otro. Pero ha insistido con los vetos, ¿no? Yo digo la vetocracia, ¿no?, de el presidente Milei. Emperrado, empecinado con que el camino es ese. No presto al diálogo y se le han empezado a animar todos, ¿no? En el Congreso y también los gobernadores, pidiendo, cuando así lo sugiera el presidente Milei, el encuentro con otros gobernadores, algunos más afines, han estado ayer en Casa Rosada. El resto ya está parado en un lugar donde nos dejaste 2 años, dicen los gobernadores, tuvimos que reordenarnos, pudimos hacerlo, ahora venía el pie, ¿no? Allí está, a días, a semanas, de una elección nacional que también, ¿no?, va a ser bisagra para el gobierno nacional. Y allí estuvo, ¿no?, el armado con los gobernadores, que entienden que la política en estos tiempos en la Argentina debe pasar por otros lados, ¿no?, por el diálogo, por los acuerdos y por lo que las provincias le generan, ¿no?, a Nación respecto a la productividad y lo que no vuelve a las provincias. Allí, básicamente, el eje de los discursos fue ese, ¿no?, de todos los gobernadores, del federalismo. Habían mencionado también la posibilidad de una estructura política fuerte en el interior del país, invertir un poco el esquema, ¿no?, de este centralismo porteño que tanto daño ha hecho al interior, porque no se mira al interior del país y no se mira en serio al interior del país productivo, porque hoy las provincias que estaban reunidas allí tienen gran parte del capital productivo de la República Argentina. Algunos vamos a analizarlo más adelante con un periodista de la casa, que vamos a estar hablando más en detalle de cada una de las cuestiones que han ido sucediendo en el día de hoy. Quise remarcar en el arranque algunas cuestiones que tienen que ver con algunas frases, ¿no?, que dejaron los gobernadores. Vamos a empezar con el ex gobernador, candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, y es el que encarna esta alianza, ¿no? Habrá que ver qué pasa con la política en medio, ¿no? Tengo muchas dudas respecto a estas circunstancias de los armados, de los celos políticos. Bueno, hay que hacerlo andar. Dijo Schiaretti, todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, ¿no?, respecto a que el presidente Milei lo dice continuamente, deben ajustar las provincias, deben ajustar. Bueno, las provincias han ajustado, pero no hecho a los hachazos como el del gobierno nacional. El ex gobernador de Córdoba, candidato a diputado, manifestó en la conferencia que realizó junto a mandatarios allí de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Corrientes, en la sociedad rural de Río Cuarto. Equilibrio fiscal es una palabra que no se le cae de la boca al gobierno, claro. Y en esto también hay una cuestión de formas, ¿no? El tema es cómo llego a ese equilibrio fiscal y lo innecesario que ha sido el tratamiento con el Garrahan, por ejemplo, ¿no?, con la salud. Y ni hablar de los discapacitados, esa brutalidad del gobierno, ese empecinamiento del gobierno de no entender
por dónde va el camino, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a leerlo ahora al gobernador Yayora, también algunas de las frases manifestadas en el día de hoy en Sociedad Rural, con una presencia importante allí de productores y de gente que estaba expectante de todo el país, viendo qué es lo que finalmente pasaba, ¿no? Y pasó esto, ¿no? Fundamentalmente los discursos se centraron en esta cuestión, ¿no? En el federalismo, en la productividad, en las fuerzas que tienen las provincias, en el capital productivo y en la necesidad de no mendigar en Buenos Aires cada una de las acciones que se deben hacer. Si lo tenemos, la placa de Yayora, la ponemos para hacer algún recorte, ¿no? De lo que sucedió en el mediodía de hoy, ¿no? Dice Yayora, hoy tenemos un modelo que produce desempleo, ¿no? A nivel nacional, y no queremos otra frustración más para la Argentina. Esto es lo que dijo Yayora, ¿no? También cuestionando los vetos del presidente a los fondos para las provincias, universidades, Garrahan y discapacidad. Dice el gobernador, el de Milei es un gobierno cruel que no fija prioridades. Claro, porque hay una primera línea de batalla que son los intendentes, ¿no? Y luego vienen los gobernadores a tener que dar respuesta al de a pie, ¿no? Y esto es lo que ha dicho el gobernador, fundamentalmente, ¿no? Un modelo que produce desempleo. Porque este ajuste fiscal tan virulento que ha propuesto el gobierno, y probablemente de camino a octubre tengamos algún ajuste más por lo que pide el Fondo Monetario Internacional, es un camino que no reconoce sensibilidades sociales, ¿no? Es déficit fiscal por déficit fiscal, con las consecuencias que trae a los que menos tienen, a los que están en una situación difícil. A su turno habló Gustavo Valdés respecto también a características que identifican a cada provincia, ¿no? Respecto a las prioridades y a lo que sucede. También es importante conocer las agendas de las provincias. ¿Qué dijo Gustavo Valdés, el gobernador correntino? Dice, bueno, se despacha contra la Casa Rosada, dice, estoy cansado. Este fue uno de los títulos, ¿no?, que levantaron los medios en todo el país. Estoy cansado de ir a la ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional, como gobernador de Corrientes, fíjense en el nivel político que está, un gobernador, ¿no? Y que me atiendan funcionarios de tercera línea y que ni siquiera prestan atención cuando vengo a exponer la problemática. Gobernador, ninguneado, ¿no? Terceras líneas. No es un 4 de copa que va a pedir una reunión en Buenos Aires, ¿no?, con el presidente. Es un gobernador de provincia, con la investidura que significa. Bueno, también allí está ratificado el escaso, el poco interés que tiene la nación respecto a las provincias, ¿no? Esto que han manifestado Valdés es una muestra clara y nítida de lo que sucede. A su turno también habló Maximiliano Puyaro respecto a esta cuestión. Lo viene haciendo hace tiempo el gobernador santafesino, en sintonía también con esta línea del reclamo de los gobernadores. Puyaro dijo que Provincias Unidas es un nuevo frente donde hay radicales, hay peronistas y hay dirigentes del PRO. Dice, no es un frente que discute lo ideológico, es un frente de gestión. Han sabido leer la necesidad concreta, ¿no?, de los argentinos, ¿no? Y aquí han armado su agenda prioritaria, que es esto, ¿no?, que es escucharlos, reunir provincias productivas, tener diálogo, correr lo ideológico. Bueno, habrá que ver también en la práctica cómo se formalizan estos acuerdos con
egos y tanta sensibilidad, ¿no? En la política toda en la Argentina. Carlos Sadir también habló en el día de hoy, en esta cumbre de gobernadores de provincias unidas, ¿no? Con lo que fueron palos, ¿no? Para Milei desde la cumbre. Dijo Carlos Sadir: en nuestras provincias tenemos equilibrio fiscal, retoma un poquito lo que había manifestado Yallora, pero con la gente trabajando, ¿no? Con sensibilidad y atendiendo la cantidad de problemáticas. Carlos Sadir, que es el gobernador de Jujuy. Fíjense las palabras, ¿no? Equilibrio fiscal, la gente trabajando y sensibilidad. Algunas de las características que este gobierno no ha manifestado y ratifica, ¿no? Porque es sorprendente, vos tenés tiempo en la vida de poder corregir. Y en estos mandatos presidenciales, estas elecciones de medio término, terminan siendo eso, ¿no? Un llamador para corregir. Pero parece que el gobierno no lo quiere hacer, ¿no? Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, estaba con algunos compromisos, no pudo llegar. Sí hizo un mensaje que lo envió grabado y habló con los presentes. Porque también se había especulado respecto a la foto que tenía, ¿no? Ignacio Torres con Caputo, con donación de deudas y demás, de hace algunas horas, ¿no? Respecto a si había algún ruido por el que no venía Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Pero estuvo presente vía un mensaje y dijo: celebro que estemos discutiendo lo importante y que estemos hermanados como provincias para alzar la voz por la producción, por el campo, por la energía y todo ese trabajo que generamos a lo largo de la Argentina, afirmó el mandatario. Todos hablan de cuestiones de sentido común, ¿no? Que no la estamos teniendo en este momento. Y cerramos con el tuit allí de Juan Schiaretti respecto a lo que ha significado también la foto. Fíjense allí, lo vemos al tuit del ex gobernador. Dice: junto a los gobernadores de Córdoba, Yallora, Puyaro, Valdés, Sadir, participamos en una reunión de trabajo con intendentes, jefes comunales y legisladores provinciales y nacionales de distintos partidos políticos. Una oportunidad importante para intercambiar y fortalecer el movimiento de Provincias Unidas. Bueno, cierro con esto. Digo, el gobierno ha generado esta situación política, ha alimentado la oposición, la ha subido al ring y le ha dado las herramientas necesarias para tener un rival de fuste, ¿no? En las próximas elecciones y de cara a 2027. Todo esto, aunque a ustedes les parezca raro, llamativo, es el manual de la no gestión del presidente Javier Milei.